Entonces mi teoría, o sea, ya tratando de no querer creer en las brujas, Sí, sí. es que justamente ahí habían tierras raras y no sé si, bueno, supongo que sabes, Veracruz es muy caliente, es súper, súper caliente. Entonces a mí no me sorprendería que durante las noches, que ya disminuye la temperatura, hay un cambio de temperatura y a lo mejor pasaba algún proceso, habría que descubrirlo, químico o geológico, que activaba estas tierras y producía radiación. Sí. Es una buena teoría, ¿no? Sí, sí, digo, de Es hecho una justamente... terrible teoría. Ah. Es pésima. Agarras el micrófono y dices, hola, somos Bisail y Bebastián y hoy vamos a hablar de fantasmas. Para los audio escuchas, Sebastián viene vestido de Oppenheimer y Misael viene vestido de Danny Flow. Sí, de hecho, eso lo acaba de decir. Queremos también Ajá. integrar un poco más a nuestro Sí. productor que luego hace comentarios, pero pues no se escuchan porque los hace en otro audio, ¿no? Entonces le dimos un micrófono, o él mismo se dio un micrófono para poder Yo hacer mismo me di un más micrófono. relevantes sus participaciones. De hecho, él va a dirigir más o menos un poquito la segunda parte del podcast, o Sí, después de reflexionar esto, porque de hecho, justamente... él está en otra dimensión. No, no es cierto. Él va a ser el ser Yo soy omnipotente paranormal. que lo sabe todo y que tiene acceso a internet y Es a un ChatGPT en fantasma. tiempo real. No es cierto. Sí, de hecho, si volteamos la cámara no hay nadie allá atrás, es como... Ajá, de hecho, es parte de nuestro producto esquizofrénico, ¿no? Nosotros dos. Eddie está inventado, ¿no? Está ahí ponemos una voz de... Ajá, bueno, entonces hoy vamos a hablar de los muertos, de los fantasmas, de los productos esquizofrénicos que nos inventamos sin querer. Pues justamente, de hecho, y de esto vamos a hablar episodio para ya de una vez ir introduciendo. Ok. Como en el capítulo justamente que hablamos del semiconductor, pedimos que nos enviaran historias paranormales para poder leerlas después. Y la verdad la habíamos dejado. Yo creo que este es un buen momento. La neta nada más nos llegaron como 2 o 3 historias, pero las que sean son Fueron bienvenidas. Pero bueno, no podemos leer las 4. Creo que una estaba bastante larga y ni siquiera sabemos qué tan Una reales involucraba son. a Satanás. Una involucraba un asesinato real, entonces no sé qué. La narcocultura satánica. ¿no? Sí, narcos gays. Entonces, vamos a dejar que nuestro productor continúe con esta conversación y... Bueno, pues la primera involucra un ratón metido en un calcetín. Yo ese. No, no es cierto. En un Ah, recto, bueno. ¿no? Entonces la prima dice, voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán, porque esta chava vive en Culiacán, ¿no? Resulta que hace 30 años, cuando se acaba de casar una tía, compró casa, pero esa casa estaba enseguida del panteón. Nunca se imaginó lo que iba a pasar allí. Ya a los días que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus cosas, le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene 9 hermanas, incluyendo a mi mamá, y pues como la casa era grande, otras 2 tías vivían en ella. Esa casa estaba cerca de mi abuela, así que casi siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola. Una noche se quedó con una tía, entonces ya casi a la hora de dormir empieza a escuchar como muchos pasos y gente caminando y hablando así como si fuera fiesta. En el piso de abajo, ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de la fiesta. Perdón, es que no sepa leer. No, es cierto, sí, es que no sé leer. Bueno, Ahí está, se ve que está bien larguísima la historia. No importa. Te mandaron un Word entero. Estoy viendo. un zip, ¿no? Con diferentes PDFs. Cuando bajó a atender a la gente se dio Pruebas y cuenta todo. que no había nadie. Se sacó de onda pero no se asustó, así que se volvió a acostar. Otra vez a las 12 de la noche escucha que le tocan la puerta de la casa. Le pide a mi otra tía que la acompañe porque era tarde y van y abren la puerta. Y no era nadie. La calle estaba sola. Se asustaron un poco y se fueron a dormir. Al día siguiente en la mañana no contaron nada porque pudo ser una broma o algún borracho. No era nada paranormal. Y una de ellas se fue y dejó a mi tía, la dueña de la casa, sola. Ella se puso a lavar los trastes y terminó. Se puso a trapear la sala cuando empezó a escuchar que las cucarachas y los tenedores, que las cucharas y los tenedores empezaron a mover solos, porque las cucarachas sí se mueven solas. Y volteó a ver la cocina y todos los trastes empezaron a temblar. Se asustó, pues empezó a temblar, ¿no? Se asustó. Evento paranormal, hubo un terremoto, ¿no? Evento paranormal el 19 de septiembre. Se asustó y subió a su cuarto y ahí se quedó un rato. Más tarde, todavía no llegaba nadie porque estaban crudos por la fiesta y pues salió al patio a lavar ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás y pues enseguida era el panteón. Empieza a lavar a mano y de repente escucha que atrás de ella, en la dirección del árbol, habla una voz y le dice: "Tss, tss, Rosa, voltea. Rosa, voltea, Rosa."
Mi tía al escuchar esto se queda petrificada del susto porque sabe que no hay nadie en la casa y es una voz espectral. No sé cómo defines una voz. Y ella, sin voltear para atrás, se dirige a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde llegan todos y les extraña ver a mi tía arriba en su cuarto. Ella les cuenta todo y mis otros familiares al escuchar esto dicen que a todos les ha pasado algo de esto. No tan fuerte, pero se les movieron cosas, pero nadie se animó a decirle. Mi tía vivió meses en esa casa y la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños se arrumaron a la casa para hacer construcción nueva, y al tumbar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro. No como para hacerse rico, pero pues varias. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella la caja, y por eso le hablaban, pero nunca se animó a voltear. Hola. Oye, bueno, eso me estaba pareciendo un poco chafa la historia, hasta el punto de... Oye, ¿ustedes no tienen... ¿Abuela? Sus abuelas justo contaban eso de que cajas de oro en árboles. A mí, bueno, yo soy de Tasco de Guerrero. Ajá, Y cuéntanos. está mucho esa historia de que veían llamaradas en las noches, así como fuego, y le decían pues las vecinas a mi abuela como de, oye, se está incendiando ahí. Entonces iban y Ajá. no había nada. Entonces, tiempo después resultaba que había cajas con monedas de oro. O sea, es como una historia un poco recurrente y por eso me llamó la atención al final. Ah, oye, qué Porque curioso. Fíjate que te voy a contar algo yo también. Ajá, esta es tuya. Sí, esta es mía y A ver. esta sí es... Bueno, esta es la familia. O sea, yo soy una persona muy aburrida, no tengo historias paranormales. Me cuesta mucho trabajo creer en esas cosas. Pero mi familia tiene una historia y lo que pasa es que mi familia originalmente es de Veracruz, Ajá. de la frontera con Tabasco, ¿no? En Anchital. Entonces, no sé si sabías, pero Veracruz, pues como es un estado costero, justamente pues hay mucho intercambio con el Caribe y ha llegado mucha brujería que viene de Haití o incluso de África, ya ves esto de la colonia, Sí. etc., ¿no? Y justamente hay varias cuestiones y una de esas es que junto a una casa que tenían allá en el campo, veían estas bolas de fuego también que salían del suelo. Ujú. Sí, y eso les parece muy extraño. Ellos pensaban, por la falta de conocimientos, yo creo, pues, que era brujas. ¿Sabes? Que tenía que ver con brujas, que se metían a las casas y todo ese show. Entonces, mi familia, pues, empezó a hacerse muy cristiana, yo creo, a partir de eso. Es muy cristiana. Y yo pienso, como Sebastián, y he leído que de repente también en el suelo hay tierras raras, ¿no? Bueno, eso lo sabemos todos. Tierras raras son estos elementos o átomos que tienen sus orbitales de electrones en el F y lo que tienen estos átomos, estos electrones, bueno, estos átomos con electrones en la órbita F, es que se encuentran en una distancia con la otra capa muy corta. Entonces, cuando se suministra suficiente energía, pues empiezan a emitir. Y hoy en día, los láser y muchas tecnologías utilizan tierras raras para utilizar sus propiedades ópticas y luminiscentes. Entonces, mi teoría, o sea, ya tratando de no querer creer en las brujas, Sí, sí. es que justamente ahí habían tierras raras y no sé si, bueno, supongo que sabes, Veracruz es muy caliente, es súper, súper caliente. Entonces, a mí no me sorprendería que durante las noches, que ya disminuye la temperatura, hay un cambio de temperatura y a lo mejor pasaba algún proceso, habría que descubrirlo, químico o geológico, que activaba estas tierras y producía radiación. Sí. Es una buena teoría, ¿no? Sí, sí, digo, de Es hecho, una justamente terrible teoría. Ah. Es pésima. Nuestra chava- Gracias, profe. La neta, o sea, todos tenemos como un amigo que dicen que jura que le pasa algo paranormal y de repente como nuestra chamba, como güeyes medio nerdos, así, que siempre le queremos buscar una explicación a todo, es justamente recurrir a explicaciones de fenómenos A ver. físicos. ¿Tú qué Piensa opinas, un Eddie? segundo, pienso, ¿por qué se llaman tierras raras, güey? Porque son raras, ¿no? Porque son raras, no están en todos lados, no van a estar en la superficie de Veracruz, así al aire libre, güey, no. Bueno, en el Y caso de las cantidades suficientes. tierras raras mexicanas, sí hay registros de tierras raras en Guanajuato. Otra cosa que a lo mejor hay que tener en cuenta es que Veracruz es una selva muy densa. No sé si han ido para allá, pero es una selva muy densa, muy caliente y pues de muy difícil acceso. De hecho, pues ya está muy cerca de la selva lacandona, que ya empieza a ser de verdad muy densa y nadie puede vivir ahí. Selva Lacandona es en el estado de Chiapas. En el estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala, ¿no? Ajá, entonces Con Guatemala. no me sorprendería que a lo mejor sí haya tierras raras que no están descubiertas o que nadie ha podido extraer, ¿sabes? Pero lo que está raro es como eso de que encuentran oro. Después digo, la verdad. Sí, bueno, ya está, se mezclan ahí y otras empiezan cosas, sí, ¿no? a mezclar como
la subjetividad, el misticismo, la sugestión de las personas. De hecho, te ves más chido sin tu sombrero, pero... Gracias, ya me dio calor. Sí, ¿te parece? A Danny Flow, ¿no? ¿Te parece? No mames. Oye, Eddie, ¿tienes otra más corta o esa la que traes entre las piernas es la más corta? Es un poquito igual. ¿No escucharon mi chiste? Es un poquito igual, pero pues nos da tiempo de otra más. A ver, suéltala. Digo, pues no es como que tengamos muchas. Bueno, entonces le pedí como de que explicara así, que diera un poquito de contexto y así, ¿no? Y dice, para que se den una idea acerca de mí, yo no soy del tipo de personas que crean en cosas paranormales. Bueno, ya, con Siempre razón no se trato escucha. No, no es de cierto. encontrar una explicación a las cosas, porque creo que todo tiene su razón. Bueno, pues una vez vi una pinche bruja y me chupó la bruja y se chupó a mis hijos, ¿no es cierto? Bueno, pues hubo una época en que a mi esposa y a mí nos dio por ver pelis de terror muy seguido. En un lapso de 2 semanas vimos Actividad TikToks del Paranormal, The Fourth Kind y un día en la casa, El exorcismo de Emily Rose. Esa noche creo que llegamos a nuestro asustómetro. ¿Qué es eso? Yo sí tengo uno, güey. ¿Quieres O sea, verlo? sí, No, pero no el es cierto. asustómetro, güey, mide el susto, güey. No puedes llegar a tu medidor de susto. Sí, ¿no? yo Pero, sí he pues, llegado. Cuando llegamos te al conocí. tope de nuestro No es cierto. asustómetro, yo diría, pero bueno. Llegamos a nuestro asustómetro porque los dos andamos muy paniqueados por tanta película, pero la verdad trataba al menos yo de no pensar en eso porque al final de cuentas son solo películas. Lo que me sirve a mí es pensar en cómo le hicieron, güey, porque si te imaginas así la gente poniéndose las máscaras de látex y Yo no veo mamadas. películas de terror. Es que a mí sí me dan miedo, pero eso es A mí no me dan miedo y las veo porque me encantan. ¿Neta? Esa Eres noche nos raro. fuimos a dormir como cualquier otra. Alrededor de las 2 a.m. empecé a sentir que mi esposa se estaba moviendo mucho y me despertó. Cuando la vi estaba tratando de moverse, pero estaba muy rígida de los hombros, como si alguien se los estuviera agarrando. Esto es muy común a lo que llamamos se te subió el muerto. Después de estarle hablando y tratando de despertarla, finalmente lo hizo. Cuando se despertó estaba alterada porque decía que alguien la tenía agarrada de los hombros y no la dejaba de levantarse. Ahora, debo agregar que mi esposa ya ha tenido este tipo de experiencias donde se te sube el muerto, por lo que no le di mucha importancia en ese momento y de hecho regresamos a dormir minutos más tarde. Ya en la mañana preparándonos para bañar, pasó algo que hasta la fecha no puedo explicar. Verán, mi esposa durmió esa noche con un suéter que le cubría hasta arriba de los hombros. Entonces, cuando se estaba desvistiendo, le vi los hombros y, oh sorpresa, me caí de nalgas. Mi esposa tenía 2 moretones en los hombros justo en el lugar que ella sintió que le estaban agarrando. ¿Por qué lo tienes que narrar Le así? dije a mi esposa, Ya me espantaste. Le dije a Didi. mi esposa, Ya, güey, no por mames, favor. no mames, ve tus hombros, esposa. Volteó a verse al espejo y quedó en shock. Si de por sí mi esposa es blanquita, pues parecía Gasparín de la Oye, güey, neta, impresión. no te escucho. Hasta hoy ninguno podemos explicar qué pedo con esos moretones. No podemos explicar por qué estaban en esa área. Casi no hablamos de eso porque nos da mello. Pues sí, también justamente ya había escuchado sobre moretones o rasguños Ajá, mientras eso es bastante las personas duermen. Y es así, pues quién sabe qué sea, ¿no? Ajá. Pero pues, tampoco me da miedo. Lo que sí me pasó es que se me ha subido el muerto. Bueno, pero eso es como que está bien estudiado, ¿no? Oye, El ahora fenómeno me del... acabo de dar cuenta que no soy tan aburrido. Se te sube el muerto. No, y aparte sí tuve una experiencia con que se me subió el muerto, nada más que como que se me hizo muy extraña. A ver, suéltale. A lo mejor sí me falta explorarla más para que ya se vuelva una de esas historias, ¿no? Porque ya es que las historias de terror chidas siempre empiezan con, ay, pues me pasó algo súper extraño, pero ni le puse atención, ¿no? Ajá. Y ya al siguiente día se me apareció Satanás en la sala. Sí. No, bebé, justo. Hubo un tiempo en 2019, Ajá. cuando me rompí la mano. Antes de romperme la mano, yo tenía muchos problemas de insomnio, estrés, ansiedad. Y la verdad es que yo andaba como muy agitado. Entonces, la verdad es que me costaba mucho trabajo dormir. Dormía muy poco y era muy alocado. Bueno, siempre he sido muy alocado. Entonces, justamente, se me empezó a subir el muerto como por ahí de medio año, como junio, julio. Y fueron mis primeras experiencias. Pero ya estaba consciente de que se me subía el muerto. Entonces, por ahí de noviembre, como unos días antes de que se me rompiera la mano, justo me estaba subiendo el muerto como a las 3 de la mañana y en mi sueño yo estaba levitando sobre mi cama y estaba un demonio encima de mi cuerpo y yo lo veía salir de mi cuarto
Entonces, bueno, como que ya se iba dirigiendo hacia afuera. Yo ya me estaba despertando, bueno, en este trance extraño, y que sientes tu cuerpo súper pesadísimo, que no lo puedes ni mover. Y según yo, lo que vi fueron puntos rojos alrededor. Entonces dije, no, pues este güey está aquí ahorita, papito, ahorita. Ese güey está aquí. Entonces me quedé un rato así como que haciéndome el muerto o el dormido. Seguramente el güey pensó, no, pues ya lo maté, ¿no? ¿No es cierto? Sí, se me murió. Y ya unos minutos después extiendo mi mano, giro tantito y alcanzo a prender la luz del cuarto. Me tallo los ojos, la puerta cerrada y todo bien. Ajá. Entonces me levanto, me siento en la cama y digo, ay, qué sueño tan loco, ¿no? Entonces en eso que escucho a mi mamá salir del cuarto, en mi sueño, el monstruo, lo que haya sido, cerró la puerta. Ajá. Entra a mi cuarto y me dice, ¿por qué azotas las puertas, Sebastián? ¡Hala! A esta hora. Eso sí estuvo muy paranormal, güey. O sea, no, y ¿sabes lo que a mí me dio culo genuinamente? O sea, me dio miedo porque una de mis pocas historias paranormales, de hecho, es en casa de Sebastián, porque me quedo a dormir con él, sí. Y justamente a los meses, un amigo que también se ha quedado en la casa de Sebastián dijo que también sintió... Jorge Orantes sintió, pues, algo raro ahí. Lo mío, bueno, está un poco más tierno porque no me espantó tanto, o sea... Mi abuela me hizo galletas, ¿no? Lo mío fue cerca, a mí se me murió una gatita que quería muchísimo y tal vez, o sea, yo siempre he pensado que es como una sugestión mía de que la extrañaba demasiado y justamente un día durmiendo en casa de Sebastián, entre algo que no podía distinguir bien si era un sueño o no, sentía que pues mi gatita estaba ahí en la cama, que la sentía, que me arañaba e inmediatamente después ya sentía que se fue, pero... como el hecho de poder entrar en esa, digamos, dimensión donde pude convivir con mi gatita, pues como que me quedé atrapado tantito ahí y ya ahí es donde cuando despierto como que sentí que alguien estaba ahí conmigo en el cuarto de Sebastián y como que quería abrir la puerta y empiezo a escuchar como cosas a lo lejos, así como tipo La Llorona, yo nunca la he escuchado, o sea, han dicho, pero escuchaba lamentos a lo lejos. Entonces ya, ¿sabes qué? Ajá, ya pude prender la luz y todo, y ya no me dormí, o sea, empecé a mandarle mensaje a medio mundo de que pues estaba espantado y todo, y ya después se me quedó como una historia tierna, porque pues si llegó a ser real, pues tal vez pude estar con mi gatita por última vez, o quién sabe, pero pues por otro lado, o sea... tal vez fue como una sugestión muy fea de que la extrañaba mucho y al mismo tiempo que me empecé a imaginar cosas. Ajá, y pero que mi casa está embrujada. Ajá, y luego Sebastián al día siguiente me dijo que había escuchado a La Llorona y no sé qué. Entonces ya, es que te voy a... ya cada vez que voy a la casa de Sebastián, o sea, tengo que llegar muy borracho para llegarme a dormir, porque si no sí me da miedo. Además de que hace calor como un horno, es un infierno, güey. Tu cuarto. ¿Es el infierno? No, no es el... Hace mucho... Ese chiste estuvo bueno. Es el infierno. Como el meme, ¿no? De el infierno es aquí mismito, compadre. Pues sí. Sí, han habido personas que justamente lo señalan. Yo nunca he tenido ninguna experiencia en ese cuarto. Nunca. Ahí se me ha subido el muerto muchas veces. ¿En el tuyo o en el mío? No, en el de Besitas, porque antes yo dormía ahí. Pero pues ya, no pasó. Y en mi colonia tengo varios vecinos que dicen haber escuchado a La Llorona. Uh-huh. Yo no sé igual si fue sugestión mía, pero un día que justamente coincidió con esa vez que te quedas a dormir en el cuarto de visitas, que según yo a las 6 de la mañana estaba escuchando a La Llorona. Sí, de hecho, o sea, a mí me pasó como a las 4, entonces no fue tanto tiempo el que me quedé despierto, fueron como 2 horas y media hasta que amaneció, y que tu mamá también sabía que ya estaba despierta y que decía que se había parado a rezar, ¿no? Entonces dije, pues qué bueno que se paró a rezar, si no hay chance ahí me hubiera cargado la chingada. La legión de demonios y mi jefa. Sí, ahí soltando todos los rezos. Sí, no. Todo poseído, güey. Pero bueno. Así es. Bueno, ¿alguna otra que nos quieras contar, Eduardo? Sí, porque también no queremos tardarnos tanto con este episodio. Si hay otra que esté... De hecho, estaba pensando que el siguiente episodio dice un terror. Podría ser en mi casa, ¿no? Sí, de hecho pensábamos alargar este como especial de terror un poquito, como una semana, digo. Porque también queremos entrevistar a una abuelita de un amigo que supuestamente pues vivió un caso paranormal, pero el de ella sí está un poquito más fuerte. No queremos hacer muchos spoilers por si lo llegamos a hacer, pero pues
Sí. Tiene que ver algo con lo criminal también. Exacto, quédense atentos a nuestros especiales de terror. Sí, entonces te digo, no sé cuánto tiempo tengamos, Eddie, y si hay alguna otra historia o quieres pasar a otras cosas que querías hablar. Pues yo digo que mejor hay que, ya con estas dos, sí hay que hablar un poquito sobre lo que habíamos dicho de Newton. Ah, sí, también habíamos propuesto para este tema y lo habíamos investigado, no solamente lo habíamos propuesto. Hace 2 minutos. poder hablar un poquito como de la parte de los científicos. Sabemos que las grandes mentes han hecho descubrimientos que dices Son que no te enormes. imagines, ¿no? O sea, Sí. ¿de dónde salió? Pero muchos también han tenido justamente involucramiento. involucrados, Estar ¿no? involucrados con la parte como espiritual, esotérica de nuestro mundo, si lo llega a ver. Suelen ser mentes muy curiosas y por más los llegan a llevar a lugares como estos. Y Newton es uno de los mejores ejemplos de esto. De hecho, se dice que la mayor parte de su investigación de Newton es en teología y cosas esotéricas, Sí, bueno, más allá de leyes físicas. El diario de Newton decía que de física ha escrito un montón y de teología escribió el triple. O sea, Exacto. O sea, Entonces, Newton no distinguía así, no hacía ninguna distinción entre la alquimia, que ahora se conoce como una ciencia, pues como una pseudociencia, ¿no? O nada más así como, Ujú, la sí. verdad no sé cómo lo conozcan ahora. Pero no hacía distinción entre la alquimia y lo que llamamos ahora ciencia dura, ¿no? Bueno, es que en realidad podríamos decir que la ciencia dura sale en gran parte de la alquimia, ¿no? O sea, es un poco... de estudiar más a fondo. la Ajá, alquimia. porque como que ya la alquimia tenía esas bases, o ya iba teniendo esas bases de un conocimiento objetivo, pero pues es que el fin último de la alquimia era encontrar el santo grial y el elixir de la vida eterna, o sea, sí. completamente random, ¿sabes? Mira, para los que nos están escuchando y son apasionados de la ciencia y también de ¿De estas la alquimia? cosas espirituales, lo que tengo que decir es que la ciencia se define por su metodología, no por sus cosas de estudio. O sea, si se abandonan ese tipo de conceptos es porque el método científico pues ya descartó que no tiene mucho sentido seguir por ahí, pero en cualquier momento, o sea, en unos 100 años que tengamos matemáticas y tecnologías súper avanzadas, no me sorprendería regresar a cosas que ahora conocemos como pseudociencia, como justamente son... No, pues como estas está cosas. pasando, Chitos, güey. como está pasando ahora, ¿no? Que justamente hay como mucha gente o personas que no comprenden lo que la mecánica cuántica es, y nosotros tampoco, pero pues a grandes rasgos se agarran unas rocas, yo creo que de cualquier río, y dicen es que esto es una roca cuántica y si te la pongo en la espalda sanas y te absorbo toda tu energía negativa, ¿no? Y el hamiltoniano qué culpa tiene, no, no es cierto. O sea, ese tipo de cosas, esa baja comprensión, por decirlo de algún modo, sí ha llevado a que se malverse algunos conceptos, Sí. ¿no? Yo si viera la persona que dijo eso, güey, aunque sea una persona hipotética que te acabas de inventar, le aventaría la piedra, güey, así en la nariz, güey. No, sí hay terapias, o sea, sí hay personas Sí, hay- reales que se inventan terapias cuánticas y engañan a Ajá, personas. o sea, si de verdad quieres hacer un experimento cuántico reproducible en tu casa, pues sí, mínimo necesitas algo así como un acelerador de partículas. Como un fara, ¿no? Ahí, O, ¿qué te gusta? Un SEM, no sé. O Bueno, sea, hay un un palillero experimento. en la instrumentos de verdad muy, muy sofisticados que cuestan Hay un experimento que sí pueden hacer todos en casa, cuántico, que demuestra una teoría pues ampliamente discutida de esta ciencia. Pero pues es como muy medio social, medio rara, ¿no? Pero el experimento se llama, bueno, el fenómeno se llama inmortalidad cuántica. Ok. Y el experimento consiste en suicidarse. Literalmente, o sea, si quieren averiguar, o sea, esto lo pueden hacer en su casa. O sea, te intentas suicidar de alguna forma, o sea, de que pones así en un revólver una bala y tienes 6, ¿no? 6, normalmente tienes 6, ¿no? Te disparas, no va a disparar. Te disparas otra vez, no va a disparar, porque todavía tienes chances, ¿no? Todavía te quedan cuatro opciones. Te disparas, 3, no dispara. 4, no dispara. 5. Y dices, bueno, ya esta es la 6, güey, ahora sí ya me voy a morir. Disparas el gatillo, se traba, güey. Te das cuenta, o sea, y bueno, no tiene que ser con un revólver, con lo que sea. O sea, se supone que es imposible que mueras bajo esta teoría porque se supone que tu conciencia define estados cuánticos y no sé qué. Pero es una cosa que han propuesto como físicos, como, no sé, con cierto renombre, ¿no? A Boltzmann no le salió, no, no es cierto.
O sea, pero lo que se refiere es que, o sea, que hay universos paralelos, ¿no? O sea, como esta viene de esta creencia, ¿no? De los universos paralelos. Y dice como de que, o sea, obviamente vas a morir muchas veces. Y en el universo en el que mueras, tu conciencia se va a ir de ahí, te vas a ir a otro universo que se partió y se creó con tu decisión, en el que estás vivo. Para tus seres queridos vas a morir, así que, o sea, si quieres salvaguardar si te interesa su bienestar, Y aunque pues sea de en otro ese- universo en infinitos, de tus papás, de la versión esta de tus papás, pues no te suicides, ¿no? Pero si quieres intentar, o sea, sin un acelerador de partículas, siempre está ahí esa opción. En el contexto, yo creo que de esta hipótesis, es una hipótesis, yo quiero pensar, ¿no? Sí, obviamente. O sea, yo creo que ya te moriste varias veces tú. O sea, tú ya. Eso de los universos paralelos sí está muy loco. Y de hecho, apenas estaba viendo un video del gran Javier Santaolalla, que es pues, un divulgador top, en donde justamente hablaba de que muchas propuestas para explicar fenómenos de fantasmas los basaban en los universos paralelos. Que eso pues no es para nada descartable, ¿no? Que si hay versiones, pues al haber universos infinitos, hay versiones infinitas o réplicas no de uno mismo, pero sí de nuestro universo. O sea, y por lo tanto, al haber infinitas universos, hay infinitas posibilidades. Entonces puede haber vida en otros universos. La teoría de los universos múltiples, ¿no? Pero es descartable justamente por el hecho de que, según las leyes físicas que conocemos, no hay forma de interaccionar entre universos. O sea, ni que un fantasma sea un escape de un universo. No, las leyes físicas no los impiden, ¿verdad? Bueno, a ver, primero lo primero, ¿no? O sea, Supongo, yo no soy estos son Dios. solo hipótesis, ¿no? O sea, no hay manera de corroborarlo. No, claro, no, o sea, no, experimentalmente no, o sea, se pierde esta parte fundamental de la ciencia, o sea, no hay forma Ajá, de claro, o sea, experimentar con esto. Incluso hablando matemáticamente, solamente. No, justamente, o sea, las Es- matemáticas sí respaldan, o sea, sí dan sugerencias fuertes de esto. Es que. O sea, Ok. así como existieron teorías que tenían una solidez matemática, pues, mediana, que todavía se necesitaba desarrollar y resultaron que fueron ciertas por forma experimental. Este tipo de teorías son exactamente lo mismo, solamente que la parte experimental no creo que llegue nunca. ¿O cómo podría llegar? Pero pues igual tiene cierta validez matemática. Cuando suena todo Pero esto a ver, raro o sea, ahí va mi pregunta. O sea, para que el modelo matemático teórico funcione, ¿tiene que haber una suposición? Siempre, o sea, siempre tengo... Entonces todavía falta, incluso matemáticamente, hacerle una pregunta, ¿no? No, O ni sea, yo creo que esté esos modelos no están matemáticamente completos, pero llenan huecos de cosas que se buscan explicar, ¿no? O sea, tal cual se ha hecho gran parte de la Sí, física. claro. Y fíjate que se me hace un tanto interesante porque cuando empieza de verdad el pensamiento científico, ¿con quién empieza? O sea, con Newton, con Descartes. Por ahí también estaba John Locke. Hay muchísimas teorías de dónde empieza el pensamiento de la Positivismo, metodología ¿no? científica. Yo he escuchado mucho que se le atribuye a un hindú, que ni recuerdo cómo se llama, pero es justamente el que toma el trabajo Newton para hacer la descomposición de los colores. No sé si tú sepas el nombre. No, pero sí. Bueno, por ahí lo buscamos, Sí lo sé que agregamos. Newton investigaba, bueno, que consideraba que cada color eran partículas más grandes o más pequeñas, ¿no? Ujú. Pero pues se equivocó. Pero o sea, cuando llega la teoría de la difracción, o sea, cuando Sí. descubre que la luz blanca está compuesta de todos los colores, es gracias al trabajo de esta persona que a muchos le atribuyen es el inventor del método científico y por lo tanto, o sea, No- o al no menos fue- el pionero más grande y por lo tanto, pues de la ciencia. ¿No fue Descartes? Bueno, no, Descartes. se lo A ver, atribuyen a, Edith, ¿tú qué a sabes? Platón y todos estos Sí. señores. Bueno, Bueno, claro, pero sí, es claro. que ellos, O sea, a ciencia como tal, metodología científica, no creo que le hicieran los antiguos griegos. Sí, claro, o sea, ellos inventaron el método científico, ¿no? O sea, tal vez no lo Digo, estipularon tú tienes ahí así. la computadora, Sí, o podrías. sea, yo tengo conocimiento infinito a mí, soy básicamente Dios, o sea. Eres como nuestra inteligencia artificial, ¿no? Que nos corrige todo. Sí, sí. O sea, soy un Así que trátanos soy un más bonitos, narrador, habla soy un mejor. narrador sin cuerpo que tiene acceso a toda la información. Ya del ves, te dije mundo. que era nuestro producto esquizofrénico. Bueno, el punto de lo que quería llegar es que justamente estos pensadores, estos tres que mencioné, fueron muy importantes en su época, pero a lo mejor como en una época de la Edad Oscura, ¿no? O sea, lo que quiero llegar es a preguntar, ¿por qué Newton creía en Dios, ¿no? O ¿por qué tenía tantos escritos acerca de Dios o de la teología si aparte también era muy científico? Y tú lo comparas ahora, por ejemplo, con Stephen Hawking,
¿no? O sea, ¿y qué dice? A mí no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero eso no significa que no esté correcto. O sea, es una opinión suya, ¿no? Y dice que a lo mejor, ¿qué decía? Que la física no necesitaba a Dios para explicarse o algo así, ¿no? Sí, sí me suena. Sí, algo así había dicho, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de diferente Hawking de Newton? Pues que es muy sencillo. O sea, Newton nació, pues obviamente en una Inglaterra de 1600, algo así. Que pues si no creías en Dios, te ibas a la hoguera, ¿no? O eras una bruja, o vete a saber. Lo cierto es que en paralelo a todos los trabajos de Newton, pues ya venían saliendo muchos otros trabajos con este rigor de que sea algo comprobable. Porque antes lo que dominaba, y yo creo que a la gente se nos olvida mucho, es justamente el pensamiento mágico que le dicen, ¿no? Sí. O sea, los dogmas. Exacto. Si yo oro 500 Padres Nuestros, ya se te quitó el cáncer, ¿no? En cambio, o sea, el método científico, que es comprobable, reproducible, establece que, bueno, si yo quiero quitar una enfermedad, tengo que considerar esto, como ya lo exploramos con estanina, por ejemplo. Es que a lo mejor estás rotando mal las moléculas y es una cuestión de química del clic, entonces tus proteínas no agarran bien el analgésico y valió, ¿no? O sea, entonces se me hace muy interesante que... pero después de 500 Padres Nuestros, a ver si no agarra el pinche analgésico. De 500 Padres Nuestros. Pues sí, Ajá. hay que llamarle así. Ajá. Entonces, ahí se me fue la onda, pero... es que sí. Sí, Eddie, gracias por tu interrupción oportuna. Entonces, justamente yo creo que uno de los trabajos que más marcaron un antes y un después fue el de Descartes. O sea, yo creo que todos lo hemos visto, el de pienso y luego existo, ¿no? Y lo que pasa es que Descartes tiene que justificar muchas cosas en su geometría analítica y demás con la iglesia, porque estos trabajos empezaban a separar de lo que la iglesia imponía o lo que la iglesia decía. Ya me agarré la onda. Entonces, justamente Descartes dice, ¿por qué en mi cabeza están estas ideas? Y a mí me vuela la cabeza, estas ideas de perfección, de algo infinito, de algo inconmensurable, si yo jamás en mi humanidad he tenido la experiencia de algo infinito. Y es algo muy increíble porque Descartes establece que la única manera que tenemos de entender al mundo es a través de nuestros sentidos, de nuestra experiencia. Y el raciocinio, o sea, la razón, la cabeza, es capaz de todavía extrapolarse más allá de nuestra experiencia. Esto es genial, ¿no? Y a la vez dice, bueno, entonces, si yo soy capaz de entender algo que jamás ha estado en mi experiencia, para complacer a la iglesia, dijo, es que yo estoy programado por Dios. Sí. Bueno, o sea... Eso... Bueno, primero... Acabas de sacar un clip de TikTok increíble. No, pero destruyendo tu TikTok, el pienso luego existo. Bueno, es como una traducción un poco mala, ¿no? Es como, una mejor traducción sería como pienso, por lo tanto existo. Sí. Si cojo ergo sum, ¿no? Ajá, o sea, si cojo, ergo sum, ok, ya. No, ajá. Sigue, suéltalo ya. Ajá, pues, o sea, por lo tanto existo, ¿no? Entonces dice como de que pruebas tu propia existencia con saber qué piensas, ¿no? Porque sin una cosa no puede realizar una acción si no existe, ¿no? Y luego de ahí, quién sabe cómo se va esto de que si pienso en la perfección, por lo tanto tiene que existir este objeto perfecto en alguna parte, porque mi cerebro no podría crear algo que no está allá afuera. Y es como, no, claro que sí podría. Pero bueno, es como que con falacias muy chiquitas y así poquito a poco, en su tratado va como argumentando. O sea, todo esto es para llegar a la existencia de Dios, para probar lógicamente la existencia de Dios. Y poquito a poco, así, con pequeñas falacias por aquí y por allá, de la nada ya al final del tratado, probó que existe Dios. Y todos le aplaudieron y nadie lo colgó. ¿O sí lo colgaron? No lo colgaron. ¿Y nadie lo colgó? Ya ves, así te salvas. Pero murió virgen, ¿no es cierto? No, mira, para ir cerrando un poquito, porque creo que nos dice Eddie que ya tenemos 30 minutos y 30 no minutos, quiero hacerlo muy largo. hablando, hijo. Y para no hacerlo muy largo, 31 minutos. Me gustaría dar un poquito mi opinión sobre todo esto. La verdad es que sí tenía una opinión hace unos minutos, pero luego Eddie empezó a decir lo de Descartes, traté de poner la atención, me confundió y se me fue.
Se me fue completamente mi opinión sobre lo que tenías que decir de Descartes. Pero sí, básicamente yo creo que lo de los sentidos, o sea, lo que tú dices que conocemos el mundo a través de nuestros sentidos, la lógica, las matemáticas y la ciencia que hemos construido alrededor de esto nos da una extensión, nos hace súper poderosos para construir las cosas que hemos construido y demás. La imaginación, que incluso eso sí es algo que no se sabe de dónde viene, en qué punto empezamos a imaginar cosas que precisamente, como dice Eddie, no existen en el mundo. Justamente el libro de Sapiens, del que luego te hablo, marca como un antes y un después, ¿no? Cuando un simio empieza a imaginar cosas que no pueden existir. O sea, hablamos Yo con como, novia, ¿no? hablamos como de leones, posibles peligros, pero ¿en qué punto empezamos a hablar de peligros que no existen? Es decir, los fantasmas, estas cosas paranormales, son parte de la cultura de civilizaciones súper antiguas, o sea, que se van de miles y miles de años. Entonces, ¿por qué están ahí? O sea, ¿por qué le temían a estas cosas paranormales? ¿De dónde viene este miedo? Si supuestamente solamente le puedes temer a algo que existe. Todos los animales lo hacen, ¿por qué nosotros no? ¿En qué punto empezamos a temerle a cosas que no existen? ¿Y por qué se quedó tan arraigado en nuestra cultura? Les digo, son cosas como que todavía te dan para imaginar mucho más y son temas que creo que la ciencia del futuro, que yo no saben cuánto daría por conocer la ciencia del futuro, la civilización del futuro, si es que no nos destruimos a nosotros mismos. Todos viendo ¿Qué TikTok, tipo ¿no? de Estás viendo Grimoire. bucle de videos del Borja. Bueno, sí, justamente con esto quiero inaugurar el especial de Halloween. Ojalá y se haga una tradición, podemos seguir con este tipo de cosas, pero sí, yo lo cierro así ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Por qué se quedan tan arraigadas en nuestra cultura? ¿Cómo se mezclaron tanto con la ciencia? ¿Y en qué momento los empezamos a ver como dos cosas diferentes? Mi hipótesis es esa. Creo que el punto de que no hay forma de comprobarlo, de que es incompatible con la metodología científica por la parte experimental, lo empezamos a ver como dos cosas separadas, pero eso es muy reciente, es como este famoso prejuicio cientifista que ya existe, de que si no puede pasar por la metodología científica, no vale la pena en nuestro saber, cuando hay un montón de formas del saber que existe en la humanidad, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a retomar, lo vamos a mezclar y en este especial de Halloween vamos a tratar de ser open mind con esas cosas. Sí, claro. De hecho, ahorita que ya está cerrando, me parece muy interesante cómo señalas justamente que la existencia de fantasmas o de seres extraordinarios aparece desde que el ser humano puede tener el uso de la razón, ¿no? O sea, Desde que, sí. sí, claro, o sea, desde que la imaginación, porque hay un punto, yo creo, en la historia de la humanidad en la que éramos seres físicos que nada más deambulábamos ahí, luego llegaron las pinturas rupestres que no nos reportan exactamente fantasmas, y después ya aparecen los fantasmas, o sea, Ajá, a medida que nuestra cabeza se fue desarrollando. Ajá. Entonces yo creo que quisiera cerrar con una pregunta, que estaría genial que nos respondan, los comentarios o como sea, si los fantasmas o las cosas paranormales existen a partir de que somos seres racionales. Buena pregunta. Pues, quédense atentos para la respuesta. Pues muchas gracias. ¿Y cuándo van a volver a ver a Oppenheimer y al Daniel Flow de discutir sobre la existencia de Dios? No, otra cosa. Ahora las...